Buenos días. Buenos días. Alguien me ha dicho por ahí que el Día de la Madre los hombres dejamos un nivel muy alto y por eso mi esposa ya no puede ni dormir pensando cómo van a superarlo, porque se han preocupado de que el Día del Padre va a ser más arriba todavía, así que estamos esperando los caballeros ese día con ansias, ¿no es cierto? Ya estamos en conversaciones. Ya están, sí, verdad. Más 100 amigos que vamos a traer. Más 100 amigos. Claro. Eso, los caballeros. Y golpear, hay que entrar y golpeando con el pie. No, y Van a estar ocupadas. ahora que tenemos una chefing aquí en la iglesia, entonces ya la cosa es más saliva todavía, ¿no es cierto? Bueno, quiero que me acompañen a leer un texto bíblico que creo que todos nosotros deberíamos saber de memoria. Está en 2 de Samuel, en el capítulo 23, versículos 3 y 4. 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 3 y 4. ¿Lo tienen todos? El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de David. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Qué texto para precioso, ¿verdad? Habrá un justo en la tierra que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Estaba recordando, no sé cómo es en los países de donde ustedes vienen, no sé cómo es en Colombia o en Argentina. Bueno, aquí en Suiza conocemos, pero en el Perú, desde el año 1985 hasta el día de hoy, todos nuestros presidentes están en la cárcel o han muerto. Se mataron. ¿Te imaginas? Todos los presidentes están en la cárcel o se mataron. Y todos están presos por peculado, por coimas, por robos, corrupción, ¿no? Pero todos fueron elegidos por el pueblo peruano. Y por eso el Perú, siendo un país maravillosamente rico en todo, porque en eso le sacamos ventaja a muchos países latinoamericanos. El Perú es rico en oro, es rico en plata. El otro día caminamos con mi esposa acá en el Tivoli, en Spreitenbach, y habían unos collares grandotes así, de plata. Tú caminas con plata en el Perú y no llama la atención de nadie, porque la plata nos sobra. El mineral me refiero, ¿no? Tenemos, creo que son algo así como 45, 50 microclimas en el Perú. Tenemos 240 diferentes tipos de papa. Tenemos un mar que es prodigio en cuanto a peces. Y tú dices, ¿por qué el Perú vive en miseria? ¿Por qué seguimos tan abajo? Por nuestros gobernantes. Porque la corrupción empieza desde arriba y se va transmitiendo. Como alguien me dijo alguna vez, cuando tomé un taxi en Lima,
Y yo le dije, qué pena que haya gente como Vladimiro Montesinos, que era la mano derecha de Fujimori, que le ayudó pues a todas sus coimas a robar y todo. Y el taxista me dijo una cosa muy cierta. No, me dijo, no. Lo único que me da pena es que yo no era amigo de él. Imagínense, o sea, me estaba diciendo que no importaba que hubiera robado siempre y cuando hubiese sido amigo de él y hubiera sacado alguito. Y este pasaje nos habla de nuestros gobernantes, ¿no? Nos dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres y que gobierne en el temor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque si ese justo gobernara en el temor de Dios, sería como la luz de la mañana. Como la luz de la mañana. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y todos los que venimos de países cálidos, en época de verano, cuando te levantas y el sol entra por la ventana al cuarto, e inmediatamente todo el mundo se levanta y dice, ¡somos playa!, ¿no? Y nos vamos a la playa, ¿no? Porque el calor es tremendo, ¿verdad? Y te está diciendo el texto acá que una persona que supiese gobernar en el temor de Dios, esa persona sería como la luz de la mañana. Sería como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, porque se convierte en un canal de la bendición de Dios. Naturalmente no todos vamos a ser presidentes, pero de repente podemos llegar a ser dueños de una empresa. O de repente podemos llegar a ser jefes en nuestro departamento donde trabajamos. O simplemente somos trabajadores, pero podemos llegar a ser padres de familia. Y en nuestra casa, ahí donde está nuestra esposa, nuestros hijos, deberíamos decir, ojalá que hayan padres que cuiden de su familia en el temor de Dios. Porque si cuidamos en el temor de Dios a nuestra familia, entonces seríamos para ellos como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Así que la próxima vez que elijamos un presidente, pensemos no solamente en su orientación política, pensemos si es un hombre que realmente conoce y gobernará en el temor de Dios. Eso habría una diferencia grande. ¿Por qué les hablo de este tema? Porque el Salmo 101 tiene que ver con las reacciones. Inclusive algunos comentaristas dicen, mi hijo, Hans, Julie y Zoe están en camino para venir a la iglesia. Entonces, algunos comentaristas dicen que el Salmo 101 es el Salmo de los gobernantes. Es el Salmo de los que quieren guiar a un pueblo en el temor de Dios. Para nosotros es el Salmo de un hombre, de una mujer de Dios que quiere guiar a su familia en el temor de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué el Salmo habla de este tema? Y les tengo que contar aquí una historia. Hace un tiempo atrás les mencioné una situación, un evento que pasó. La historia la van a encontrar en 2 de Samuel, en el capítulos 4, 5, 6 hasta el 7, ¿no? ¿Qué pasa? Les cuento la historia, ¿no? Tenemos un arca. ¿Se acuerdan cuál es esta arca? El arca del testimonio, ¿no? Este es el arca del pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Y para ellos el arca representaba la presencia de Dios, ¿eh? Y cuando estaba el arca, el pueblo ganaba las batallas.
Cuando estaba el arca presente, la presencia de Dios los acompañaba y Dios les daba la victoria. Pero el pueblo se había alejado de Dios, el pueblo estaba adorando a dioses falsos, estaban adorando a Baal, estaban adorando a diferentes dioses paganos, se habían alejado de Dios y entonces la presencia de Dios se había alejado de ellos. Ellos quieren salir a la batalla contra los filisteos, ¿de acuerdo? Quieren salir a la batalla contra los filisteos. El problema es que ya Dios no estaba con ellos, ¿verdad? Entonces ellos agarran y ¡bum!, traen el arca. Traen el arca porque dicen, si está el arca aquí, es como nuestro amuleto, ¿no? Es como cuando te enfrentas a una persona endemoniada y le sacas la crucecita y se la pones ahí para que reaccione, ¿no? Y se ríen de eso. Creían que el arca era como el amuleto que les iba a dar la victoria. Terminan perdiendo la batalla y los filisteos se llevan el arca, toman prisionera al arca, se la llevan, solo que los filisteos no sabían o no entendían que Dios se defiende solo. Metieron el arca en el templo de Dagón, el dios Dagón. Al día siguiente Dagón estaba en el piso. Lo levantaron, lo pusieron. Al día siguiente volvieron otra vez Dagón en el piso con las manos cortadas, la cabeza cortada. ¿Y quién había entrado al templo? Nadie. Era la misma arca donde estaba Dios presente, que se estaba riendo del Dios de ellos, ¿no? Y no solamente eso, sino que empezó a salirles tumores en todo el cuerpo. Sus bultos, ahí, la gente... Llega un momento en que los hombres están desesperados y quieren librarse del arca, ¿no? No, hay que devolverla, ¿no? Y vamos a devolverla con oro para que así se calme el Dios Jehová, ¿no? Entonces la ponen el arca sobre un carro jalado por bueyes y lo mandan de regreso, ¿no? Que se vaya. Y cuando llega el arca va y se queda en la casa de Abinadab, ¿ya? Durante 20 años. 20 años, ¿ok? Después de tantos años, y quiero que escuchen bien esto, después de tantos años, de 20 años, David decide traer el arca de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante el arca? Porque el arca representaba la presencia de Dios. Y porque Dios les había dicho que Él iba a hablar al pueblo desde el propiciatorio. ¿Qué cosa es el propiciatorio? Es la tapa. Retrocede uno. ¿Ven? Y la parte de arriba donde están los dos querubines. Sí, ahí está la tapa. Esos eran dos querubines. A eso se le llama el propiciatorio. Porque sobre el propiciatorio se derramaba la sangre del cordero. Y por eso la Biblia dice que Jesús es nuestra propiciación. ¿No? Jesús es nuestra propiciación. Entonces, de esa tapa, ahí se derramaba la sangre del cordero en los sacrificios. Y Dios les hablaba desde ahí. La voz de Dios salía de en medio de los querubines. Moisés escuchaba la voz de Dios desde ahí, ¿no? Entonces la presencia de Dios los acompañaba desde ahí, ¿no? Pero habían leyes. Esa arca no la podía tocar nadie. Solamente la podían cargar los levitas, que eran una de las tribus. La tribu que no tenía herencia material. La tribu para la cual Dios dijo, yo soy su herencia. El resto van a tener tierras y casas y propiedades, pero los levitas no. Porque yo soy la herencia de los levitas, ¿no? Etcétera. Entonces, los levitas, solamente ellos podían cargar el arca, pero ni siquiera los levitas podían tocar el arca. Y para eso se colocaron 2 barras a los costados,
¿Las ven? Están encerrados en rojo, esas dos barras. Y entonces los levitas, escuchen bien, antes de cargar el arca tenían que purificarse. Hay una serie de ritos, sacrificios, purificación, lavarse en agua. Es decir, ellos tenían que estar purificados completamente delante de Dios antes de ser escogidos para cargar el arca durante un trecho, porque de trecho en trecho cambiaban entre los levitas porque también era pesadita. Todo era de oro. Todo era de oro. La parte de adentro era madera de acacia y toda la parte de afuera era bañada en oro. Así que eso pesaba, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro. Solo los levitas tenían que estar súper purificados, no la podían tocar, tenían solamente que cargarla a través de esas barras que estaban puestas a los costados. Así que David organiza el regreso. Y vamos a buscar el texto en 2 de Samuel, en el capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, el versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. 30,000 personas agrupa David para ir a recoger el arca, para protegerla. No vaya a ser que a los filisteos se les ocurriera la locura de... Se levantó David y partió desde Baala, pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Quiénes guiaban el carro nuevo? Usa, que eran hijos de... ¿Dónde había estado el arca 20 años? 20 años. 20 años. O sea que si eran pequeños, crecieron con el arca. ¿Eh? Entonces ellos pasaban todos los días, jugaban su pelota y todo lo demás, y cuando estaban jugando, el arca estaba ahí. Y entonces la vieron durante 20 años, el arca estaba... Ellos estaban acostumbrados a ver el arca. Ellos se habían criado con el arca. Son 20 años viviendo con el arca. ¿Ya? Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, imagínense ustedes 30,000 personas caminando, danzando, cantando. Eso era un jolgorio, ¿no? Es un fiestón, ¿no? Y estaban ahí todo el mundo disfrutando y todo lindo. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, uno de los hijos, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. ¿Qué hizo Usa? Los bueyes tropezaron, el arca se balanceó y Usa comete una temeridad. Se acerca y la agarra para que no se caiga y la toca. Versículo 7.
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, Dios, por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Tienen que desconectar y volver a conectar. Entonces en ese momento Usa lo hace de buena intención, de buena gente. Se está cayendo el arca y la agarra. Y en ese momento cae fulminado ahí nomás. Nosotros leemos esta historia y ¿cómo reaccionamos? Injusto. ¿Qué injusto? ¿No? O sea, le está agarrando su arca. Está protegiendo al arca de Dios. ¿Cómo lo va a matar? ¿Cómo lo va a matar? ¿Ah? Es injusto. Esta historia no me gusta. Porque Dios es injusto. Pero eso es cuando no entendemos lo que es la gloria de Dios. Lo mismo pensó David. Miren el versículo 8. Y entristeció David por haber herido Jehová a Usa. O sea, se puso triste, como nosotros, y fue llamado hasta aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo, y escuchen bien esa frase, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. O sea, el arca que David estaba rechazando por temor, termina en la casa de Obed-Edom y termina siendo bendición para Obed-Edom. Obed-Edom no la tocó, obviamente. Y esta es la historia interesante, porque la gloria de Dios, hermanos, es como la corriente eléctrica. Con la corriente eléctrica tú tienes luz. Los artefactos eléctricos en la cocina funcionan. Llegas a tu casa, prende, se ilumina. Te sientas en el sillón a ver televisión. O sea, todo eso, ahora los autos eléctricos, o sea, todo eso son bendiciones de la luz eléctrica. Pero no la toques. No la toques. Y por eso en la casa de mi nieta hay unos tapones para que ellos no metan el dedito, porque los pequeños, la curiosidad, ahí meten el dedito, la corriente eléctrica, ¿verdad? Y así es la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene la faceta de bendecirnos, acompañarnos, cuidarnos, protegernos, como lo hizo con Obed-Edom. Pero si nosotros enfrentamos la gloria de Dios, pensando que podemos tocar la gloria de Dios y no va a pasar nada, terminamos fulminados ahí nomás. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué se produjo en el corazón de David? Temor. Temiendo David a Jehová. Esto es interesante. Cuando nos enfrentamos a circunstancias de esta magnitud, cuando vemos casos donde la gloria de Dios cae o el juicio de Dios cae y una persona se ve afectada por eso, entonces nosotros tomamos temor. ¿Recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Ellos pensaban que podían mentirle al Espíritu Santo. Y fueron donde Pedro. ¿En cuánto vendieron la tierra, la propiedad? Ah, la vendimos en tanto. Y Pedro le dice, ¿por qué mienten? ¿Por qué mienten? ¿Acaso la propiedad no es suya? Ustedes se pueden quedar con todo el dinero, no tienen por qué traer nada. Pero ¿por qué vienen con esa actitud mentirosa de decir, sí, esto es del Señor, cuando se están quedando con la otra parte? Quédense con todo, no tienen por qué traer nada, pero no vengan con mentiras.
Y dice el texto que en ese momento Pedro se pone bravo, ¿no? Le dice, ahorita vas a caer y mueres. Y se murió el pobre Ananías. Y luego entra la mujer con el mismo juego, Zafira, muere. ¿Y qué pasa el texto bíblico que dice? Que se produjo temor en el corazón del pueblo. Al ver el juicio de Dios, se produjo temor en el corazón del pueblo. Yo les he contado la historia de un muchacho que venía a la iglesia hace un tiempo atrás, que era bipolar, hace varios años atrás, y tenía que tomar unas pastillas, y dejó de tomar las pastillas. Y entonces le brotó su bipolaridad y se puso agresivo, y me llamó por teléfono para insultarme, para hablar de los cristianos, y ustedes los cristianos. Y yo le decía, pero si tú vienes a la iglesia, o sea, y vino a la iglesia a buscarme pleito, a buscarme bronca por unos libros de una librería que él había comprado y que la gente no le pagaba, y me culpaba a mí que la gente no le pagaba, y quería pelear, de verdad, quería pelear conmigo. Y llegó a la iglesia, estábamos en Niedergösgen, y salieron mis dos hijos. Cuando vieron que yo estaba discutiendo con él, salió Hans, Mark, y le dijeron, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Gritó, insultó, dijo lisuras. Se subió al auto y se fue. Entonces, mi hijo Mark me dijo, papá, ¿qué pasa con esta gente? Esta gente cree que puede venir a insultarte y hacer las cosas así. Y yo le dije, no, papi, déjaselo a Dios. Dios tiene su respuesta. Cuando llegamos a la casa, unas semanas después, Mark me dice, papá, te tengo una noticia. ¿Qué pasa? Se murió. ¿Quién? Muchacho ese. ¿Cómo? Sentado en su casa viendo televisión. El juicio de Dios. Pero no les quiero hablar de la historia. Lo que quiero contarles es la reacción que tuvo mi hijo. Mi hijo agarró y dijo, papá, hay que tener temor de Dios. Amén. Mi hijo Maki, ¿no? Hay que tener temor de Dios. Entonces, cuando enfrentamos circunstancias como estas, que le pasó al pobre hijo de Abinadab, Abinadab había cuidado el arca 20 años y se le muere el hijo. Debe haber sido un dolor fuerte, ¿no? Pero cuando ocurre estas cosas, ¿saben qué pasa? Brota en nuestro corazón temor a Dios. Y vamos a estudiar el Salmo 101. ¿Qué produjo ese temor? ¿Cuál es la reacción que tiene David ante ese evento de la muerte de Usa? Porque quiera Dios, él reacciona, y el Salmo 101 nos describe la reacción que él tiene. Pero mi oración es que todos nosotros reaccionemos igual que David, pero sin necesidad de que tengamos que enfrentar una situación como esta tan fuerte. Que veamos morir a alguien, que veamos que alguien ofende a Dios y muere estrellado. Veía la historia de el hombre que en Brasil, durante el carnaval de Río, se disfrazó de Jesús, homosexual, y salió por las calles burlándose de Jesús con ademanes homosexuales, ¿no? Una semana después murió estrellando su auto contra un camión cisterna de gasolina. Se estrelló en la parte de abajo, que lo decapitó, la gasolina cayó, se prendió. No solamente murió decapitado, sino murió completamente calcinado. Y cuando uno ve ese tipo de cosas, dices, ¿no es cierto? Esa actitud de, ¡ay caramba! Eso es el Salmo 101. Vamos al Salmo 101. ¿Ah? Esta ha sido la introducción. Y entonces en el Salmo 101,
El tema del Salmo 101 es la reacción de un corazón temeroso a Dios frente a una circunstancia de juicio, ¿no? Y la primera reacción lo encontramos del versículo 1 hasta el versículo 3. Y esto tiene que ver con su corazón, ¿de acuerdo? Él comienza a decir, misericordia quiero, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Esta expresión, cuando vengas a mí, es la misma que dijo cuando hablaba del arca. ¿Cómo voy a hacer para que venga el arca a mí? Y por eso sabemos que está hablando de esa circunstancia. Y luego dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. La primera, son cuatro, con 4 reacciones. Versículo 1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. O sea, David dice, voy a seguir cantando. A pesar de lo que he visto, yo voy a seguir cantando. Voy a cantarle a Dios, a pesar de que Dios ha hecho juicio sobre Usa. Yo voy a seguir cantando. Yo voy a seguir adorando. Yo quiero tener una relación con Dios de adoración. Hermanos, la mayoría de cristianos no pasan ni 5 minutos al día buscando a Dios en oración. Tenemos tanto que hacer desde el trabajo, el desayuno, ir a salir, venir, ir a comprar en la noche, estamos cansados, televisión, dormir. Muy pocos cristianos tienen un tiempo de adoración. La primera reacción de David es, yo quiero seguir cantando, yo quiero seguir adorando la misericordia y ¿qué más? Y el juicio de Dios. ¿Notan? A pesar del juicio de Dios, él quiere seguir teniendo ese tiempo de adoración, de canto con Dios. Luego dice, entenderé el camino de la perfección. La segunda cosa que quiere David, frente al juicio de Dios y por el temor de su corazón, es que él quiere ser perfecto. ¿Saben por qué? Porque a Dios aborrece lo mediocre. Cuando vemos la naturaleza es perfecta, no es mediocre. Escuchaba una canción que decía, Dios me demostró su existencia por medio de las alas de una mariposa. Y cuando vemos tal perfección en la naturaleza, ¿por qué creemos que la mediocridad le agrada? Si vamos a servir a Dios, vamos a hacerlo bien. Estamos honrando a Dios. Queremos que Dios sea exaltado. Entonces no seamos mediocres. En tu trabajo, cuando tú trabajas, la gente te está mirando. La gente te está mirando, ¿no es cierto? La gente sabe si tú eres cristiano o no. No te lo dicen, pero te están observando. Te lo están observando, ¿no? Yo recuerdo tantos casos, ¿no? En la universidad. A veces yo llevaba un curso de teología. Y a ustedes se imaginan cuando entraba el pobre cura a darme clases de teología y yo venía con la palabra que la comía y enseñábamos. O sea, cuando el cura me venía con algunas ideas y empezamos una discusión ahí, ¿no? Y le daba, y él me decía, y yo le daba, ¿no? Y ahí estábamos, entonces, y la gente me identificaba, ¿no? En medio de eso se me acercó una chica y me dijo, Carlos, dime, ¿tú eres creyente? Le digo, es obvio, ¿no? Yo también. ¿Ah, tú también?
Y yo le decía, tú eres como el agente secreto, ¿no? Señor, hasta ahora nadie me ha descubierto, ¿no? Soy el espía cristiano. Felizmente nadie sabe que soy cristiano. O sea, ¿qué te pasa? Y entonces la gente te está mirando. Y como la gente te está mirando, la gente está esperando que cometas un error. Y viene la frasecita. Así se comportan los cristianos, pues. Así son los cristianitos, ¿no? Cuando te pescan un error. Por eso, hermanos, nosotros apuntamos a la perfección. ¿Podemos lograr la perfección ahora en esta vida ya? No. Cristo está obrando en nosotros para llevarnos a la perfección. Pero cuando tú apuntas a la perfección, lo haces mucho mejor al que apunta a ser mediocre. Si tú apuntas a ser mediocre, probablemente vas a estar por abajo. Pero cuando tú apuntas a la perfección, llegas mucho más arriba. La tercera cosa que dice David, en el versículo 2, la segunda parte, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La primera cosa es adoración. La segunda cosa es perfección. La tercera cosa es integridad. ¿Qué cosa es íntegro? Este cuadro me gusta. Ser íntegro. Cuando el Estado te dice 2 más 2 es 5 y te disparo si no dices eso, y tú agachas la cabeza y dices, no, sigue siendo 4. Y eso es ser íntegro. Que tengas el valor, que tengas los pantalones para respetar la verdad de Dios. Que tengas el valor de enfrentarte al mundo, si es necesario, si el mundo va en contra de la enseñanza de la palabra. No importa lo que el mundo haga o el mundo diga, aunque ellos te digan que 2 más 2 es 5 y te voy a disparar, dispara pues, porque seguirá siendo 4. Me matarás, pero seguirá siendo 4. Mahatma Gandhi dijo, ser íntegro significa pensar, sentir, decir y hacer la misma cosa. Ser íntegro significa pensar, sentir, decir y hacer la misma cosa. No piensas y haces otra, no dices y haces otra, sino que la gente te conozca como eres, que la gente sepa que tú eres el mismo acá en la casa, eres el mismo con tu esposa, eres el mismo en la iglesia, eres el mismo en la calle. Que la gente no vea la diferencia. Por eso, en Corea, cuando entrevistan a una persona para el trabajo, entrevistan a la esposa y a los hijos. ¿Saben eso? Te presentas a un trabajo importante y tienen que acercarse tu esposa y tus hijos en una entrevista aparte. Aparte, sin que tú estés presente. Y un psicólogo las entrevista. Anda pues. ¿Qué pasaría si entrevistan a tu esposa? Te quedas sin trabajo. Te quedas sin trabajo. ¿Qué es esto? Pero te das cuenta, o sea, ahí, porque la integridad viene de casa. La integridad viene de casa. O sea, ¿cómo te considera tu esposa? ¿Te considera tu esposa un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿Cómo te consideran tus hijos? Eso es integridad. La cuarta cosa que dice David está al final, al principio del versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Qué bonito. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Cómo cayó David? David se quedó cuando los reyes salían a la batalla. David ya estaba canchero, había ganado todas las batallas, no necesitaba ir a pelear, ¿me entiendes? Me quedo en casa. Y como todos los hombres de guerra se habían ido, solamente habían quedado ancianos, niños y mujeres. Y entonces antes las mujeres para bañarse, nadie tenía en su casa, en la época de David, nadie tenía en su casa ducha, como nosotros, ¿no?
sino que las mujeres tenían que salir al río. Tenían que irse al río a una parte donde no hubiesen hombres mirando. Pero como no habían hombres en el pueblo, ahí en la pileta nomás, pues, si son puras mujeres, ¿no? Y los otros puros viejitos que ya no funcionan, entonces, las mujeres ahí. Entonces, ni ven, están preocupados en otra cosa. Y entonces sale Betsabe y se pone a bañar ahí nomás. Y David sale de dormir, hacia su siesta, sale y la ve. Y el pecado entró en su corazón. El pecado entró en su corazón por los ojos. David dice, por el temor que tengo a Dios. ¿No? Porque eso de Usa me ha chocado. Me ha chocado. Así que, ¿sabes qué? Yo quiero ser una persona que no se muera. O sea, que si traigo el arca no me muera. Entonces, yo quiero ser una persona digna de Dios. Así que yo quiero tener un tiempo de adoración, de canto. Quiero buscar la perfección en mi relación con Dios. Quiero ser una persona íntegra. Y quiero hacer algo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y él sabe de qué está hablando. Él sabe perfectamente de qué está hablando. Porque ya le pasó una vez. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer un pacto con Dios. La mujer no tanto, porque a la mujer le comen el oído. ¿No es cierto? Para conquistar a la mujer es el oído, ¿no? Estás linda, estás bonita, qué linda eres, ¿no? Eres la mujer más preciosa que he conocido. Entonces le van comiendo el oído y la mujer se va chorreando. Pero el hombre, los ojos. Hay que hacer un pacto. Hay que hacer un pacto de pureza con Dios. Que tus ojos no deshonren al Señor. Ahora, la primera mirada no la puedes impedir. Porque tú estás caminando por ahí y entonces aparece, ¿no?, cualquier mujer vestida como se visten hoy en día y no, te vas de vacaciones a un resort, anda, báñate a la piscina y para no pecar tienes que ir con los ojos cerrados. ¿No? Porque esa es la competencia, quién tiene la ropa de baño más chiquita, ¿no? Y entonces uno tiene que hacer con Dios un pacto de pureza de ojos. Entras al internet, estás en la calle, en la misma iglesia. La primera mirada no la puedes impedir porque simplemente aparece, pero la segunda sí. Y tú puedes quitar tus ojos porque no somos animales que estemos esclavos de nuestros instintos. Tienes control, tienes capacidad. Y entonces si estás caminando por la calle y ves a una chica que está yendo adelante con una ropa que es demasiado provocativa, voltéate, mira a otro lado, deja que se vaya, mira hacia otra parte. Y entonces, pero no está ni mi esposa ni mis hijos, no me ven, pero Dios te ve. Y el pacto es con Dios, no es con la gente. Y si tú estás en el internet y ahora que todo, y te venden y te ponen publicidad y todo lo demás, y tú, como nadie me ve, a ver, voy a chequear un poquito, estás diciéndole a Dios que no eres digno de Él. Haz un pacto con Dios. ¿Alguien se enterará? ¿Quién se entera? No sabe. Tu mujer te descubrirá, de repente no te descubre nunca. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, ese libro donde está escrita toda tu vida se va a abrir. Y se va a saber todo. Y ahí vamos a ver, ay caramba, mira lo que hacía Luciano, ¿ves? Fíjate. Y en público, en público, delante de todo el mundo, millones de ángeles. ¿Y qué vas a hacer? Ahí tienes que correr con tu papá, tu mamá, no, para que te cuiden, ¿no? Todo se va a saber. Esas 4 cosas dijo David sobre sí mismo. Y vamos rapidito para poder terminar el Salmo. Porque a partir de ahora nos va a mencionar que no solamente se trata de él, sino se trata de la gente que te rodea también. Hay gente tóxica y hay gente buena. Y lo que va a decir David
temeroso de Dios es, yo no quiero rodearme de gente tóxica, porque con la gente con la que tú paras, te come el coco, te come la cabeza. Y te influye, aunque tú no sepas. Tú no quieres, pero si tienes malas amistades, ¿qué te dicen? Oye, vamos a tomarnos unos tragos. No, ay, no digas que tienes miedo a tu mujer. No, pero, oye, este es un sonso. Y te comienzan a meter en la cabeza y comienzan a seducirte. Entonces el Salmo, ahora ya habló David de sí mismo, y ahora el Salmo nos va a hablar de la gente que él no quiere a su alrededor. Gente tóxica que él quiere sacar de su vida. Empieza. Aborrezco la obra de los que se desvían. La palabra en el griego, los que se enredan en el error, los que les gusta desobedecer. Sácalos de tu vida. Dice, ninguno de ellos se acercará a mí. Versículo 4, otro más. Corazón perverso, corazón torcido, corazón inmoral, corazón corrupto, se apartará de mí. No conoceré al malvado. Tercera característica, tercer tóxico, malvado. Dice mala calidad, gente que disfruta haciendo maldades. Versículo 5, este es muy importante. Al que solapadamente infama a su prójimo, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice. Estos son los chismosos, los difamadores, los calumniadores. ¿Saben ustedes que la palabra calumniador en griego es diabolos? Diabolos, de la raíz diablo. Calumniador, diabolos. Por eso es que el diablo es el acusador, es el difamador. La gente cuando no tiene capacidad de enfrentarse, entonces te difama, ¿no? ¿Recuerdan lo que les conté alguna vez? Cuando empezamos el ministerio en Basel, empezamos fuerte, ¿eh? Comenzamos dándole, y habían un par de pastores y pastoras por ahí que no les gustaba mi prédica, porque yo en mi prédica le daba duro, ¿no? Y entonces ellos comenzaron a hablar mal de nosotros, ¿no? Comenzaron a decir que yo me estaba construyendo mi casa con las ofrendas de la iglesia. O sea que me alcanzaba como para 3 ladrillos más o menos por domingo, ¿no? Una vaina así. O sea, necesitaba como 2 siglos y medio para poder construirme la casa. Pero lo peor de todo fue cuando, ¿cómo se llama esta chica peruana que vivía allá? Rocío. Rocío se encuentra con una misionera boliviana que había trabajado muchos años en Bolivia y había regresado. Y entonces se encuentra con Rocío y comienzan a conversar. Y entonces la misionera le dice, tengo que decirte algo de verdad. ¿Qué? Es increíble toda la cantidad de Biblia que sabes. O sea, he conocido cristianos acá, pero no tienen ese conocimiento bíblico. Tú tienes un montón de conocimiento bíblico. ¿Por qué? Y Rocío le dice que yo voy a la iglesia del pastor Carlos Hartmayer. Y la misionera le dijo, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque yo he escuchado cosas del pastor tremendas. ¿Así? Y le dice, ¿cuál? Por ejemplo, en su iglesia, las mujeres dirigen el culto en tanga. Verídico. Y Rocío me lo contó, me dijo que en el culto las mujeres dirigen el culto en tanga. Claro, yo inmediatamente la llamé a Mónica y le dije, por tu culpa no están viniendo. Por tu culpa no están viniendo. ¿No? O sea, imagínense cosas tan absurdas. Pero la misionera se la creyó. La misionera se la creyó. David dice, de la gente chismosa,
de los difamadores, aléjate. Cuando tú encuentras gente que es de esa categoría, aléjate, ¿no? Luego dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Los vanidosos, los altaneros, son gente que no es buena amistad. Saltemos al versículo 7. Séptima característica, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Octava característica, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Novena, persona tóxica, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos, décima, los que hacen iniquidad. 10 tipos de personas que deberíamos quitar de nuestras vidas. Pero hay unas que sí deben quedarse. Versículo 6. Y con eso termino. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y esta frase que dice aquí David, creo que también está en el corazón de Dios. Creo que esta frase que menciona David sobre sí mismo, también refleja el corazón de Dios. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Gente fiel. Gente fiel. Fidelidad. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Eres tú una persona fiel? ¿Eres tú una persona fiel a Dios? ¿Eres una persona fiel a tu iglesia? ¿Eres una persona fiel a tu cónyuge? Los cónyuges no somos perfectos, pero podemos ser fieles. Hay cónyuges que tienen uno u otro carácter, algunos son más dinámicos, otros son más explosivos, hay otros que son más tranquilos, otros son más pacientes, no importa. Podemos tener diferente carácter, pero todos podemos ser fieles. Fieles a Dios, fieles a tu iglesia, fieles a tu familia, fieles a tus hijos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Y qué más? El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Rodéate de gente así. Rodéate de gente fiel y de gente que apunte en el camino de la perfección. Porque ese tipo de gente te llevarán más arriba. Interesante el Salmo 101. Producto de una circunstancia tan adversa, tan difícil como la muerte de Usa. Pero produjo en el corazón de David una reacción bendita. Ojalá nosotros no necesitemos de ninguna muerte de Usa ni de un accidente de nadie para hacernos recordar que hay que tener temor a Dios y que hay que saber honrarlo en nuestras vidas. Señor, gracias por esta mañana y por tu palabra. Y te bendecimos como siempre. Tu palabra es tan buena, tan sabia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde, hermanos.